Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas y queridos? Les dejo esta clase asincrónica que tenía deudada con ustedes. Entonces, hoy vamos a mirar un poco algo muy interesante en estadística descriptiva y que es la parte fundamental de la descriptiva. ¿Por qué? Porque los indicadores que nosotros de alguna forma podemos, en este caso, calcular son indicadores universales y cualquier estudio, sea de trabajo final de grado, de tesis, de posgrado, de cualquier nivel, por decirlo, y cualquier investigación, a la redundancia también, tiene que contener en algún momento dado en la parte de metodología los resúmenes de los estudios estadísticos que realizamos. Y ahí por excelencia son estos que vamos a mirar aquí. Les voy a dejar en forma teórica. Las medidas de tendencia central significa que son medidas que se encuentran justo en el medio de un conjunto de datos. Si yo ordeno, por ejemplo, de menor a mayor, voy a tener los extremos. Y vamos a suponer algún cálculo que me diga, por ejemplo, edades y empieza en 18 y termina con 40. Entonces, ¿qué va a pasar? Un lado tengo hacia la izquierda 18, el otro lado 40 y en el medio mismo se colocan o se ubican estas medidas, las medidas de tendencia central. La medida aritmética es la que nosotros conocemos normalmente como promedio. La mediana, en este caso, viene a ser la repartición o partir a la muestra en dos partes iguales. Por un lado, 50% y por el otro lado, 50%. La moda viene a ser aquella cantidad que se repite mayor cantidad de veces en un conjunto de datos. Y después algunas medias también que no se usa mucho, pero que es interesante que conozcan que también existen, que son la media geométrica, la armónica, la cuadrática, que ya depende de cada variable que estamos considerando. Y si yo quiero hacer un estudio un poco más acabado, un poco más complejo, entonces puedo utilizar esas medias. Nosotros no vamos a tocar eso, yo les pongo solamente ahí para que conozcan que también existen para cultura general, por decirlo de alguna forma. Las medidas de dispersión, las más utilizadas también, es el rango que ya habíamos visto, que es la resta entre el número mayor de la serie menos el número menor. La varianza, en este caso, es una medida que le llamamos de dispersión porque nos permite saber qué tan alejados o qué tan cercanos están los datos en relación a las medidas de tendencia central. Pero la varianza de por sí no se utiliza mucho por el hecho de que es una unidad cuadrada. Si nosotros consideramos, por ejemplo, variables como edad, puede ser kilogramo, puede ser kilómetro, puede ser alguna cuestión que en este caso no es una unidad cuadrática, entonces no podemos utilizar. Aplicamos sí raíz cuadrada y ahí sí nosotros podemos entenderlo de acuerdo a nuestros problemas. Y a la raíz cuadrada de la varianza le llamamos desviación típica, desviación normal, o también le decimos desviación estándar. Y es el que más se utiliza. Por ejemplo, me dice una desviación de 5. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y yo voy a considerar entonces que hacia la derecha y hacia la izquierda, en un intervalo de 5, contiene la mayor cantidad de datos que se concentran alrededor de la media, para entenderlo rápidamente. El coeficiente de variación también me va a indicar, por ejemplo, si es una dispersión baja o una dispersión media, de acuerdo a un rango que vamos a mirar en un ejemplo también. La desviación media es parecida a la desviación estándar, pero en este caso considera que si yo tengo, por ejemplo, la media y si hay observaciones que están hacia la izquierda, por más de que yo haga una diferencia entre la media y un valor observado menor que se coloca hacia la izquierda de la media, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que en valor absoluto ese valor igualmente representa una ubicación dentro de una recta numérica. Entonces, la desviación media hace eso. La simetría me indica qué tanto están concentrados las medidas de tendencia central en relación a las desviaciones, y puede ser que ocurra un tipo de, vamos a mirar acá, que tengo habilitado una página que es la parte teórica, que es lo que les estaba mostrando. Y abajo tenemos una gráfica y en ese gráfico se presentan las simetrías. Es unas medidas un poco más complejas que tampoco vamos a hacer cálculos, pero que tienen que saber así, mirando el gráfico, cómo se concentraría. Una curva simétrica dio si la media, la mediana y la moda, una muestra, una población, todos coinciden, entonces tiene un eje de simetría, en este caso en el medio mismo, y simetría significa que la curva es igualita hacia la izquierda que hacia la derecha. En este caso decimos que
nuestra media, por ejemplo, o sea, que nuestra media, nuestra moda en nuestra muestra, perdón, nuestra muestra es simétrica o nuestra muestra es homogénea. ¿Se acuerdan cuando estábamos mirando el video que era para el histograma? El histograma más o menos me indicaba cómo se comportaba la muestra en relación a los datos que teníamos. En este caso, la asimetría negativa, la mayor concentración se da hacia la derecha en relación a las medidas de tendencia central. Este eje, el eje Y que vemos acá, representa en este caso entonces dónde está la media, la mediana, o sea, dónde está la media. Después hacia la izquierda, o sea, hacia la derecha en este caso podría tener, por ejemplo, a mi media, por eso es a mi mediana, por eso es que me dice acá asimetría positiva y negativa. La asimetría negativa se da cuando la media es mayor que la mediana y la asimetría positiva, que es el otro lado, me está diciendo que la media es mayor que la mediana. Entonces, yo puedo reconocer en qué situación se encuentra, en este caso, mis medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, de acuerdo a este gráfico que le llamamos asimetría. Bueno, eso es para que tengan en cuenta rápidamente algunas cuestiones teóricas. Les dejo ahí para que puedan leer e interiorizarse un poco más también de estas cuestiones. Ahora sí vamos a hacer los ejercicios que quiero que repliquen después. Igualmente yo les voy a colocar en plataforma también esto que estoy resolviendo, pero quiero que repliquen ustedes en un archivo vacío que les voy a levantar. Entonces vamos a mirar un poco dos ejemplos para estas medidas, las principales, y en este caso vamos a ver para las medidas que son para datos simples. Si se fijan acá abajo, dice DSS significa datos simples. Le decimos datos simples cuando tenemos observaciones por debajo de 20 o 25, dicen algunos autores también. Y decimos datos agrupados cuando tengo 20 para arriba y en este caso ya tengo que tener mis resultados en una tabla de distribución de frecuencia, o sea, en un intervalo, en una clase. Y vamos a mirar entonces cómo podemos utilizar a Excel para rápidamente hacer cálculos para estas medidas. Fíjense lo que me dice en el primero del primer ejercicio. Las estaturas de 8 pacientes en un área de pediatría son, y ahí tengo las observaciones. Determino las siguientes medidas estadísticas, analizar en términos de simetría. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que voy a hacer, o va a ser, valga la redundancia también, ordenar los números si no están ordenados. En este caso, yo veo que mis números están ordenados, entonces ya no hay nada para hacer en el sentido de ordenamientos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo tengo de 155 hasta 165. Están ordenados de menor a mayor. Voy a reconocer algunas medidas. Las medidas de tendencia central son aquellas medidas que quedan en el medio mismo. Si yo hice el ordenamiento, entonces voy a encontrar, por ejemplo, que en este caso, estos dos son las medidas de tendencia central porque mis datos son 2, 4, 6, 8. Son datos pares o números o series pares. Entonces, el que se ubica o los que se ubican justito en el medio son las medidas de tendencia central. ¿Qué significa eso? Que yo encontraría si la muestra es simétrica, que la media, la mediana y la moda se tienen que encontrar acá en el medio mismo. Y vamos a hacer entonces el primer ejemplo para la media aritmética, que es el promedio. Si yo tenía que hacer manualmente, tenía que decir 155 más 159 más 160 hasta el último dividido por la cantidad de datos, que es la fórmula que tenemos acá. Me dice sumatoria de x sub i. Yo puedo llamar x sub 1, x sub 2, x sub 3 a cada registro. Y entonces hacemos en forma algebraica, en forma generalizada, con esta fórmula. La suma de todas las observaciones dividido n. En este caso nosotros no vamos a hacer a mano, vamos a hacer directamente en Excel, entonces lo que vamos a hacer es colocarnos acá y vamos a decir entonces igual a promedio directamente. Entonces vamos a tener ahí promedio como opción, doble clic y ahí entonces ingresamos los números, ya que tengo ahí ordenados. Si no tenía ordenado, igualmente me iba a calcular en este caso el promedio. Y me dice 160,5. Yo ya sabía que tenía que ubicarse en estos dos. 160,5 es el promedio. ¿Qué significa eso? Que en el medio mismo, en la recta numérica, si yo tengo como extremo a 155 y a 165, entonces está a 160,5. La moda, habíamos dicho que es aquel número que se repite mayor cantidad de veces. En este caso, si se fijan, el que se repite más veces es 160 y 161. Entonces, yo tengo dos opciones para Excel. Por un lado, si yo ya reconozco, porque en este caso es una muestra pequeña, visualmente ya puedo darme cuenta quién es el número que se repite mayor cantidad de veces.
y yo ya determino que son dos. Entonces, en este caso hay más de una moda. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo la opción de moda me va a traer dos cuestiones. Me va a traer, por un lado, me va a decir moda uno y moda varios. En este caso, yo voy a usar moda varios porque ya reconocí visualmente que tengo dos números que se repiten mayor cantidad de veces. Entonces, hago esto y entonces me dice 160 y 161 que yo ya sabía, porque si se fijan acá, 160 se repite dos veces y 161 también. Y justito me da los dos. Si ustedes van a hacer una réplica en Excel, capaz no les da, por más de que haga moda varios, y eso depende de la configuración del Excel, no es porque va a estar mal, por ejemplo. Eso es para que tengan en cuenta porque a veces ocurre que no les da los dos. Si no le da los dos, entonces visualmente yo puedo reconocer que hay dos valores sin necesidad de hacer cálculos inclusive. La mediana, entonces en este caso, que era el 50% de los datos hacia la derecha y hacia la izquierda, entonces acá voy a buscar mediana, doble clic, y entonces ubicamos los números. En este caso, yo ya les había dicho que tenemos números pares. Entonces, la mediana se calcula si vamos a hacer normalmente a mano y vamos a encontrar los números centrales, que en este caso son estos dos, y dividimos entre dos. Por eso es que me da 160,5. Es el promedio de los dos valores centrales. Si yo tenía un valor, o sea, si tenía series impares, en ese caso directamente el número iba a ser un número central e iba a ser único. Si se fijan acá, chicos y chicas, yo tengo 160,5 y 160,5 la mediana. En el problema me decía analizar en términos de simetría. Si estos valores, inclusive la moda, yo veo también que si hago el promedio me va a salir 160,5. Si los tres valores o los tres indicadores son iguales, me está diciendo que la muestra es súper simétrica y sirve para hacer inferencias sobre la población de la cual se extrajo si utilicé alguna técnica de muestreo probabilística para tomar estos datos que tengo como ejemplo. La varianza, así como ya les dije también al principio, me da la indicación de qué tan dispersos están los números. En este caso, vamos a calcular la varianza. Entonces voy a poner varianza. Y si se fijan, van a tener dos tipos de varianza, varianza P y varianza S. La varianza P es para cálculos de población y varianza S es para cálculos de muestras. Entonces estoy utilizando muestra, entonces voy a utilizar varianza S. Y entonces cargo mis números, cierro paréntesis, enter, 8,6. En este caso, 8,6 no me da tanta cuestión que yo pueda entender así cristianamente. ¿Por qué? Porque les había dicho que en este caso es una medida cuadrática. Si se fijan, en la notación luego está el cuadrado y también en la fórmula me dice cuadrado. Entonces, no voy a poder entender qué significa porque en este caso son estaturas en centímetros. Yo no puedo tener centímetros al cuadrado porque no es área. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es determinar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces ponemos es igual a raíz. Tomo este y entonces tengo ahí la desviación típica. Puedo hacer así. ¿Por qué? Porque si se fijan, este es ese cuadrado y ese es ese, y también le apliqué la raíz cuadrada, si no, directamente con la función de Excel. Entonces yo voy a hacer así, es igual a desviación estándar, y acá fíjense que tienen desviación estándar M, desviación estándar P. Yo voy a usar muestral, entonces va a ser la M, desviación estándar M, el otro es para población, si tengo el conjunto total de los datos observados. En este caso yo no tengo todo, entonces tengo observaciones chicas, va a ser muestral. Cierro paréntesis, enter. Y fíjense que es el mismo resultado que había hecho cuando hacía la raíz de la varianza. Y acá sí tiene una importancia para mí porque si yo considero que mi media me da 160,5, entonces yo estoy diciendo que aproximadamente 3 hacia la derecha y hacia la izquierda en relación a este 160 contiene la mayor cantidad de información en cuanto a dispersión. Ahora, el coeficiente de variación se calcula así. Si se fijan en la fórmula, me dice la desviación típica, que es S. Entonces, tomamos la desviación típica, dividimos entre la media aritmética, que está acá, y multiplicamos por 100. Entonces tengo un valor, en este caso, porcentual. Y tengo un rango que creo que tengo aquí. Voy a mirar en este ejemplo 1, creo que tengo aquí.
abajo son los rangos. Acá está, justito. Este podría variar de acuerdo a algunos textos que se utilizan estadísticas y no hay una forma única de representar. Pero yo utilizo este que es el que mayormente se utilizan en los estudios y entonces me dice, por ejemplo, en este caso, 1,8 y para mí está en porcentajes. Entonces, ¿cuánto va a ser para mí en términos de porcentaje? Y si acá yo multipliqué por 100, entonces tengo en porcentaje y me dice 1,8%. Esa es entonces, ese es el porcentaje del coeficiente de variación. Y si se fijan, si el coeficiente está entre 0 y 5, es una dispersión baja. Que era que yo ya les había dicho también. Les había dicho que si la, o sea, no les dije, pero si la media, la mediana y la moda yo encuentro que son iguales, entonces, ¿qué va a pasar? Mi coeficiente de variación tiene que ser muy bajo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es una muestra simétrica. Si yo considero esa, esa gráfica que les había mostrado, entonces estamos ante este ejemplo que tengo acá, que es la curva simétrica. Hay más cosas que por ahí profundizaríamos, pero en este caso, como es un curso rápido, no vamos a poder hacer mucho análisis con otros indicadores, por ejemplo. Entonces, 1,8% es mi coeficiente de variación, que significa aproximadamente 2%. Yo podría decir así rápidamente, pero sin que sea muy técnico, que si 2% es mi dispersión en un 98% que es el otro, entonces la concentración alrededor de la media, más o menos se entiende así, no es tanto en forma, digamos, formal, pero para tener una idea nada más qué significa este 2%, que son los valores que están en los extremos. Si yo considero y miro otra vez este gráfico, por ejemplo, los extremos son estos, los valores atípicos que le decimos también, o los valores que dejamos fuera del estudio, del análisis, porque me puede acarrear algún tipo de problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que sacar, y en este caso aproximadamente 2% es lo que nosotros tenemos como fallas de muestras y que es lo que desecharíamos de alguna forma. Bueno, entonces, esto es para datos simples en forma rápida. Voy a hacer el siguiente, el 2 rápidamente, y entonces ustedes ya van mirando después cómo hacer y ya les expliqué qué significa cada uno. No quiero extenderme mucho en el sentido de, por ejemplo, profundizar mucho y que les aburra porque hay muchas cuestiones muy técnicas aquí, como les dije. En este caso, por ejemplo, me dicen los salarios de 11 doctores. Entonces, vamos a ver el promedio, más o menos, cuánto es la cantidad de salarios que recibe cada doctor. Y entonces me dice en promedio acá 1.127. Tenemos los extremos 970 y por el otro lado alguien que gana 1.300. Entonces me está diciendo que el valor central en este caso es 1.127. ¿Para qué me sirve eso? Para indicar de que este es el medio mismo en la recta numérica de 970 y 1.300 y que de alguna forma ahí se concentraría la mayor cantidad de datos. Acá también, si ustedes se fijan, la moda, en este caso solamente tengo un número que se repite mayor cantidad de veces que es 1.120. Entonces, cuando voy a hacer mi cálculo, yo voy a poner solamente moda uno. ¿Por qué? Porque solamente veo que uno es el que se repite mayor cantidad de veces. Entonces, hago lo mismo que ya les expliqué también en la anterior. Cierro paréntesis, enter. Y fíjense que me da el mismo valor, el que se repite en este caso 4 veces, 1.120. La mediana, que era que significaba, la mediana me da el 50% de los datos derecha e izquierda en relación a la muestra. Entonces, vamos a ver cuánto es nuestra mediana. Justito el número que me deja 50 derecha, 50 izquierda y me dice 1.120. Si se fijan, son valores muy cercanos entre ellos. Acá tengo 1.120, acá tengo 1.127. Entonces, entre 1.127 y 1.120 tengo 7 de diferencia, que para nuestro cálculo serían $7. Y $7 no es mucho para este tipo de cálculo. Yo podría decir que si considero los tres indicadores, que es una muestra más o menos simétrica. Vamos a poner siempre un decimal para ver si hay algún tipo de diferencias en cuanto a los decimales. Pero en este caso son valores muy, muy cercanos, entonces me está indicando que es una muestra muy homogénea. Después nos vamos a la varianza. Entonces voy a poner varianza S, que en nuestro caso es para la muestra,
y entonces me voy aquí. Varianza. Como ya les expliqué, no tiene mucho sentido en este caso. Inclusive fíjense que es salario, yo no puedo tener dólares al cuadrado, entonces voy a tener 8.281. Y ahí sí busco la desviación estándar, que es la raíz cuadrada. Vamos a tomar a la m, que es muestral. Entonces le aplicamos raíz cuadrada a la varianza, o que yo puedo hacer directamente así. Y entonces tengo ¿cuánto? Tengo 91. Acá sí es un poco más entendible porque me está diciendo que en relación a la medida de tendencia central, en relación a la media, tengo un $91 a la derecha y la izquierda que contienen la mayor cantidad de informaciones. Y el coeficiente de variación, entonces, que va a ser igual a mi desviación típica dividido, en este caso, mi media por 100. Y entonces, ¿qué tengo? Me dice 8,1%. En este caso, ¿qué significa 8,1%? Significa una dispersión también muy baja. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el coeficiente de variación se daba entre 0 y 15 para una dispersión baja. Ahí está. Donde yo me daría cuenta cuando sería muy alto este coeficiente, cuando tengo que la media y la mediana difieren mucho en sus resultados. En este caso también es una dispersión baja. Significa que es una muestra muy homogénea. Después vamos al tercero. En el tercero hay una cuestión y fíjense, no hay números que se repiten. Entonces, lo que no vamos a encontrar acá va a ser la moda, no va a existir. ¿Por qué? Porque no hay forma de buscarlo. ¿Por qué? Porque no hay números que se repiten más de una vez. Entonces hacemos promedio para la media. Ya están ordenados los números. Y entonces cierro paréntesis, enter. Y ahí me dice 16,5 es el promedio de, en este caso, temperatura en una ciudad. Acá hay algo muy importante también. Por ahí ustedes dicen, pero a mí qué me importa una temperatura, un dólar o lo que sea. Y lo que tienen que acordarse es de que, de acuerdo a cómo vengan las variables, los indicadores y la forma de los cálculos son todos iguales. O sea, si yo encuentro que mi ciencia no tiene nada que ver con la variable que estoy estudiando, esto es al solo efecto de la enseñanza. ¿Por qué? Porque los procedimientos, los métodos, las formas de calcular son las mismas o son los mismos. La moda, en este caso, no voy a tener porque no hay, entonces voy a hacer también para probar. Voy a poner nomás moda 1 por cualquier cosa, pero van a darse cuenta que les va a tirar un error. ¿Por qué? Porque no hay moda, no hay números que se repitan más de una vez. Les dice lo acá, no existen datos en estas condiciones. Y que yo ya sabía porque mirando no existía eso. Mediana sí va a existir porque hay un número central. Entonces, en este caso, mediana, voy acá y entonces voy a mirar cuánto es mi mediana. Cierro paréntesis, enter. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Los valores centrales en este caso son 14 y 18 y el promedio de esos dos me está dando este 16. 16 que voy a poner también con un decimal. Generalmente se usa un decimal en los indicadores. La varianza, entonces para saber qué tan dispersos están los números, voy a poner varianza S, y en este caso tampoco va a ser posible entender porque me está diciendo temperaturas en grados centígrados. Entonces yo no puedo tener centígrados al cuadrado. Entonces me dice 113, y 2. Y entonces ahí sí le busco su raíz cuadrada. Puedo hacer así como les mostré al principio o directamente acá. Y en la desviación estándar, entonces cargamos estos valores. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me dice 11, y algo. ¿Qué pasa con eso? Me está diciendo que 11 grados derecha e izquierda son los que contienen la mayor cantidad de datos o de observaciones. Y el coeficiente de variación para indicar que tanto se mueven los indicadores. Entonces, ¿qué hacemos? La desviación típica dividido mi media por 100. Ahí está, 64% me dice. Significa que en este caso hay demasiada dispersión y se darán cuenta de que en los extremos de 1 a 34 hay mucha diferencia. O sea, si yo me voy al valor central, voy a encontrar valores muy pequeños y valores muy altos hacia la derecha. Entonces ya me indicaba algo, en este caso, que me tenía que dar un coeficiente de variación muy alta.
Entonces me está diciendo 64%, significa una dispersión alta de acuerdo a nuestros indicadores. ¿Por qué? Porque fíjense que el coeficiente de variación cuando es mayor a 30 es una dispersión muy alta. Significa que hay valores muy volátiles. ¿Qué significa eso? Valores que no concentran alrededor de la media y eso para nosotros es un problema porque si no hay concentración me está indicando que yo no tengo un patrón definido para tener algún tipo de idea para proyectar alguna cuestión que yo estoy estudiando. Eso es lo que va a pasar para que tengan rápidamente una explicación a esto. Bueno, entonces así se hacen para números o valores simples. Como les decía, son menos de 20 registros. Esto nos sirve muchas veces para comprender algunas cuestiones, pero si voy a hacer un estudio muy acabado, muy detallado, no tanto me va a servir porque una muestra de menos de 20 no es muy interesante, por decirlo, a no ser que estemos trabajando en estadísticas no paramétricas, que es otro tipo de estadísticas que en las próximas clases seguramente les voy a mencionar qué significa eso. Ahora sí, vamos a datos agrupados. ¿Qué significa datos agrupados? Tenemos la tabla que nosotros ya habíamos construido en la clase anterior. Entonces vamos a hacer rápidamente esto. Dada la siguiente muestra sobre edades de 80 enfermeros en los sanatorios más importantes del país, son 6. Entonces voy a cargar acá 18, 23, 24 y 29. Cargo los cuatro y hago que ya sabía yo antes hacer esto que es ir directamente abajo y acá puedo cargar o puedo copiar directamente de allá, como quieran. Como en este caso son muy chiquitos los valores, entonces podemos cargar todavía, sí. Y acá entonces mi sumatoria que puedo hacer acá directamente arriba me da 80. Y este es mi total. Esto nosotros ya conocíamos anteriormente. Esto es lo que más vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a tener en este caso muestras grandes. En este caso me dice que hay una muestra de 80. Entonces ya es interesante y ya podemos hacer algún tipo de estudio más acabado, como les decía al principio también, de cuando decimos muestras simples y muestras agrupadas. Entonces vamos a calcular la media. La media me dice que es la sumatoria de f por x sobre n. ¿Qué es f? Nuestra frecuencia absoluta. ¿Qué es la x? Le llamamos marca de clase. La marca de clase es el promedio entre los dos intervalos. O sea, vamos a hacer así. Es igual promedio. Entonces, el promedio de los dos intervalos, del límite inferior y del límite superior. Cierro paréntesis, enter. Y ahí arrastro. Arrastro hasta aquí. Si está ese negro, significa que le vamos a calcular. Entro en este y le pongo emitir error para sacar ese sombreado verde que aparece ahí. Y acá yo voy a hacer el producto que me dice acá. Fíjense que acá en forma algebraica significa f por x, frecuencia absoluta por marca de clase. Y eso es lo que voy a calcular acá en mi tabla. Entonces va a ser 15 por 20,5. Y entonces ahí tengo mi número y arrastro. Necesito determinar su total. ¿Por qué? Porque ese total es lo que voy a utilizar en mi fórmula. Me dice 2,450. Fíjense que acá me decía sumatoria. Entonces va a ser, es igual a mi sumatoria dividido el total de datos que es 80. Y me dice que es 30,6. Si ustedes se fijan, chicos y chicas, en la tabla, fíjense que hay un valor central en este caso que es 30 y 35. ¿Por qué? Porque tengo hacia arriba y hacia abajo la misma cantidad de intervalos. Entonces, yo tendría que encontrar que mi media está entre 30 y 35 y encontré que es 30,6. En promedio, las edades, en este caso de las personas que fueron entrevistadas o registradas, está más o menos por los 31 años. Entonces, acá me dice 30,6. Son 30 años y en este caso si tengo 6, la mitad es, bueno, y 31 más o menos para no joder con años y meses y demás. Si vamos a considerar meses, son un poco más de 6 meses. ¿Por qué? Porque si eras 0,5 iba a ser 6 meses. En este caso me dice 6, sería por los 7, 8 meses más o menos. 30 años y 8 meses. Nosotros no hacemos ese tipo de cálculos porque directamente cuando hablamos de edades, hablamos de años y no contamos con meses y demás. Bueno, entonces ahí tengo mi media. Ahora, vamos a determinar nuestra mediana. ¿Dónde está el valor central? En el sentido de que esta muestra me divida en dos partes iguales. Y voy a hacer este cálculo rápido.
Voy a hacer este n sobre 2 que me dice acá. N es mi tamaño de la muestra, que es 80, dividido 2. Y me da 40. ¿Qué significa ese 40? Me está diciendo que si yo reparto en dos partes iguales a la muestra o hago 80 dividido 2 me da 40. Yo quiero saber en dónde se posiciona ese 40, entonces vamos a acumular. Ya también aprendieron en la clase anterior. Entonces acumulo es igual esto que acabo de hallar más el siguiente. Me voy acá, arrastro. Y entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Acá me dio 40 y voy a buscar en la frecuencia acumulada dónde cae 40. Acá tengo 15, me falta. Acá tengo 35, me falta. Acá tengo 60, sobrepasa el 40 que yo necesito, pero me está indicando de que ahí está, en este caso, mi mediana. Entonces voy a señalar con un color porque el cálculo que voy a realizar para el cálculo va a ser en relación a este intervalo. Entonces ahí está mi mediana. Ahora vamos a mirar qué dice la mediana. No voy a escribir, pero quiero que, por ahí si ustedes quieren escribir o pueden mirar en la teoría, acá me dice límite real inferior. Entonces, en este caso, yo ya acabo de obtener la clase o el intervalo donde está la mediana. Entonces, a esta le decimos clase mediana. ¿Por qué? Porque ahí está la mediana, este intervalo en el tercer intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cálculo de la tabla auxiliar que necesito para mi fórmula aquí. Si se fijan, la fórmula para la mediana me dice así: límite real inferior más n sobre 2 menos frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, dividido la frecuencia absoluta de la clase mediana multiplicado por el tamaño. Tamaño significaba la vez pasada que ya les mostré también cuántos números hay entre 18 y 23. Si yo hago con el dedo 18, 19, 20, 21, 22 y 23, hay 6 lugares. O si hago directamente 24 menos 18, me tiene que dar el 6 que acabo de obtener manualmente. Entonces, necesito esos números, en este caso, en el cálculo para poder cargar. Entonces va a ser así, es igual. Límite real inferior. Algunos textos, por ejemplo, no toma límite real inferior, directamente toma como límite inferior. En este caso, yo voy a utilizar límite inferior y va a ser entonces en relación a este 30. ¿Cómo era el límite inferior? El límite real y le sumábamos o le restábamos 0,5. En este caso le voy a restar 0,5 porque tengo un valor o los valores de la tabla son valores con, sin decimales, o sea, son números enteros. N sobre 2 yo ya hice el cálculo, puedo copiar de acá que es 40 y acá atiendan bien, me dice frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Yo tengo acá frecuencia acumulada, acá tengo mi clase mediana. Entonces, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana es este 35. ¿Por qué? Porque esta es mi clase mediana y la anterior es 35. Entonces voy a colocar acá 35 y si quieren pueden ponerle un color distintivo para acordarse de dónde salió. ¿Por qué? Porque muchas veces son muchas informaciones en forma rápida y entonces para no olvidarme de dónde salió, cómo hice, entonces hago esto. ¿Por qué? Porque muchas veces se engañan en el sentido de en dónde está la media, ustedes ya directamente también calculan que ahí está la mediana y la moda y cada uno se hace de forma independiente. Acá me dice frecuencia absoluta de la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana es esta. Acuérdense que esta es frecuencia absoluta y esta es mi clase mediana. Entonces es S25. Voy a ponerle también un color para acordarme a la hora que voy a hacer la réplica para acordarme cómo hice esto, de dónde saqué. Porque así como les dije, es muy rápido todo y muchas veces me olvido. Entonces le pongo un color distintivo. Y por último, la C, que ya les había explicado que era la cantidad de números que tenemos en cada intervalo. Entonces voy a poner acá C, es igual. Y vamos a hacer, yo siempre mando a hacer de este menos el anterior. Entonces ya nos acostumbramos a hacer directamente ahí nuestro cálculo. O hacen con el dedo. En este caso es rápido y fácil. ¿Por qué? Porque son números pequeños. Pero en algunos casos podría ocurrir que no es así. Y entonces aquí estos dos yo utilicé para hacer mi cálculo de tamaño del intervalo. ¿Cuántos números hay en cada intervalo? Ahí está. Y entonces ahí voy a cargar mi fórmula. Atiendan cómo se carga.
va a ser, es igual. Mi límite real me dice la fórmula más. Un ratito, porque hice mal. Límite real más. Abro dos veces paréntesis y voy a cargar. Fíjense, n sobre 2 me dice n sobre 2 menos f a a me dice la fórmula. Cierro paréntesis. Divido entre 25 en este caso. Cierro paréntesis. Y multiplico por c, que es el último valor. Entonces, si se da en la fórmula, dice límite real más n sobre 2 menos f a a. Tengo que hacer un paréntesis porque tiene que reconocer Excel que tiene que hacer, en este caso, la resta. Y después dividir entre fm. Y toda esta historia que tengo entre paréntesis, entonces pongo entre paréntesis también y multiplico por la c, que es mi tamaño. Y ahí fíjense que me da 30,7. ¿Qué significa en este caso 30,7? Tienen que fijarse también que nosotros habíamos dicho que acá está nuestra clase mediana. Ese número que yo acabo de obtener tiene que pertenecer a este intervalo, ya sea en valores absolutos o en valores con límites reales. ¿Por qué? Porque acuérdense que este para mí es 29,5 y del otro lado 35,5. Podría ser que mis números no estén justito entre 30 y 35, pero en los límites reales puede existir. En este caso me dio 30,7 y se asegura exactamente que está dentro de este intervalo. Entonces, acuérdense, para la mediana tienen que hacer este cálculo auxiliar, por eso yo les pongo en rojo, porque después se olvidan cómo calculan. Ahora vamos a la moda. La moda tiene esta formulita. También límite real me dice delta 1. Delta 1 en este caso es el exceso que existe entre la frecuencia absoluta más alta menos la anterior. Y delta 2 es la frecuencia absoluta, la diferencia que existe entre la frecuencia absoluta entre el mayor y lo que tengo hacia abajo, que vamos a ver enseguida. Y sé que es el tamaño que ya conocemos. En este caso también hay algo particular. Yo distingo en dónde está la moda mirando la mayor frecuencia absoluta. En este caso, la mayor frecuencia absoluta está acá en 25. Entonces, en este caso coincide que la clase mediana también es nuestra clase modal. Se le pongo ahí. Clase mediana, clase modal. Así. Justito está acá. Pero acuérdense que no siempre la media, la mediana y la moda están en el mismo intervalo. Depende mucho de la característica o la naturaleza de la muestra que estamos considerando. Acá sí coincidieron. Cada uno se hace de modo diferente. Entonces voy a calcular ahora. Si esta es mi clase modal, entonces el límite real va a ser también para 30, que en este caso coincide y yo puedo directamente utilizar acá, digo esto, es igual y para no hacer el cálculo, entonces ya traigo de aquí. Así. Delta 1 es el exceso que existe entre la frecuencia absoluta más alta menos la anterior. La anterior es 20. En la pantalla se ve que es hacia arriba, pero si se fijan, las edades son menores hacia arriba. Ahí está. Delta 2, entonces el exceso por abajo. Entonces va a ser este menos este. Y ahí tengo entonces delta 2. En la fórmula yo utilizo delta 1 más delta 2, por eso entonces pongo acá delta 1 más delta 2. Así. Y la C, que ya tenemos que es igual a la anterior porque no va a cambiar nunca, entonces copio de ahí. Copio de acá arriba que ya tengo. Ahí está. Y ahora voy a cargar mi fórmula. Me dice límite real más. Abro un paréntesis, delta 1 dividido delta 1 más delta 2. No usamos delta 2 porque en forma solitaria porque forma parte del cálculo de abajo. Multiplicado por C. Ahí está. Enter. Y entonces me da 31,5. Y así se calculan entonces las medidas de tendencia central. Me dice que hay un promedio de 31 años más o menos. El corte hacia la derecha y hacia la izquierda, dejando 50% de los datos, es aproximadamente también 31. Y la moda me está diciendo que la mayor cantidad de datos que se repiten es de 31, 32 más o menos. Igualmente, si consideramos los tres indicadores y si me decía acá analizar en términos de simetría, podemos decir que nuestra muestra es casi homogénea. No hay mucha diferencia en el sentido de derecha e izquierda o que haya algún abultamiento o algo parecido. Bueno, eso es en términos rápidos. Ahora vamos a calcular para la varianza, para la desviación típica y todo lo demás.
y vamos a completar esta tabla. Fíjense cómo se hace. Si está acá en negro significa que no uso sus resultados y si está liberado es porque necesito usar esos números. Entonces vamos a hacer así. Fíjense, me dice en este caso restar x menos x raya. X en este caso es mi marca de clase. Fíjense que les puse el hoyo acá. Entonces mi marca de clase menos mi media. Mi media es 30,6 que está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Como nosotros eh, vamos a arrastrar este cálculo y todas estas marcas de clase quiero que también le reste la media, entonces vamos a tener que fijar a la media acá. Así. Entonces le pongo así y me voy hacia abajo. De acuerdo a la configuración de su Excel, ustedes pueden encontrar que les dé el negativo o les da entre paréntesis. Esto me está indicando que son números negativos. ¿Por qué? Porque son valores que están hacia la izquierda de la media. Y si se fijan, acá yo tengo 20,5, 26,5. Nuestra media era 30,6. Entonces estos son menores. Por eso cuando hago la diferencia, ahí me sale negativo. Acá me está diciendo que produzcamos acá o que elaboremos la diferencia, pero con valor absoluto. Significa esto. Vamos a copiar el mismo valor, vamos a arrastrar el mismo valor y quiero que todo sea positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer doble clic aquí y voy a poner un negativo después del igual. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Y ahí hacemos que sea positiva. ¿Por qué? Porque en la desviación media, en mi fórmula me dice que va a ser con valor absoluto. Y entonces arrastro aquí solamente a quienes tienen negativo. O sea, me posiciono ahí donde hice mi igual negativo y arrastro hasta que sea positivo todos los valores negativos que me daba. Si yo me voy hasta el último, va a hacer que ahora estos se conviertan en negativos. Yo quiero que todo sea positivo. Entonces se hace así. Para el siguiente, me dice que elevemos al cuadrado x menos x raya, que es este. Entonces vamos a elevar al cuadrado. Platito es igual. Y multiplico por 2 el mismo valor. O hacen con el sombrerito al cuadrado, de acuerdo a cómo manejen Excel. Me voy hacia abajo y tengo esos valores. Y por último, estos dos son los que voy a necesitar para mis indicadores. El último es para la varianza y este para la desviación media. Entonces ahí voy a hacer, es igual. ¿Qué me dice acá la formulita o la tabla que me dice? Y que tengo que multiplicar frecuencia absoluta. Si se fijan, esta F que tengo acá es esta F. Entonces es frecuencia por X menos X raya en valor absoluto, que es esto. Y ahí arrastran y buscan su total. Arrastran cuando les da la crucecita negra. No me está queriendo dar. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que a veces se crean conflictos? Ahí está. Entonces, ahí está. Y necesito su sumatoria. Entonces, sumatoria, enter. Ese voy a usar para la desviación media. Y el último es para la varianza. Es igual a f. Miro arriba que necesito por x menos x raya. Me dice que tengo acá al cuadrado. Entonces, tengo ahí así. Arrastro cuando me da la crucecita negra. Ahí está. Me voy hasta acá. Y ahí entonces le hago su total. Total, enter. Ahí está. Si nosotros utilizábamos algún paquete estadístico que no sea Excel, esto íbamos a hacer mucho más rápido. En este caso, es todavía medio manual, pero me permite al fin y al cabo hacer esto. Entonces yo quiero, por ejemplo, que todos queden con uno o 2 decimales. Es muy feo cuando encontramos uno, 2, 3 decimales. Entonces yo siempre les digo, dejen por lo menos con un decimal así. Y ahí es mucho mejor. Bueno, y ahora sí vamos a utilizar los valores que acabamos de obtener. Si se fijan, la varianza me dice ahora f por x menos x raya al cuadrado, que es este. Me dice la sumatoria. Entonces va a ser este total dividido en, que es 80 que tenemos ahí. Entonces, esa es mi varianza. Con un decimal voy a usar. ¿Qué voy a hacer para la desviación típica? Que ya les mostré en la anterior. Yo puedo hacer la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Entonces pongo raíz, doble clic y me voy acá. Cierro paréntesis, enter. Me da 6,9. Aproximadamente
7 ya más o menos. ¿Qué me está indicando acá? Que tengo 7 derecha e izquierda en relación a la medida de tendencia central, la mayor cantidad de información. La desviación media, si se fijan, me dice f por x menos x raya en valor absoluto, que es lo que tengo yo aquí. Se va a hacer este total dividido 80, que es mi tamaño de la muestra. Y entonces ahí me da 5.9. Tienen que ser valores muy cercanos. ¿Qué era? ¿Qué significa desviación media? Que no importaba si estaba hacia la izquierda ese negativo, porque en valor absoluto yo tenía distancia igualmente. Y por último, vamos a ver qué tipo de dispersión tiene. Entonces va a ser desviación típica dividido, que ya hicimos el cálculo con la anterior, entonces la desviación típica dividido la media por 100, para saber qué tipo de dispersión tiene. En este caso me dice 22, y algo, 22,7. ¿Qué significa esto? 22,7%. ¿Qué significa 22,7%? Si yo considero en este caso, ¿qué cosa? Mi rango, mi tablita de rangos, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a decir que es una dispersión media. A ver, pues si tenía acá abajo, ¿en dónde? Voy a traer del otro lado, no sé de dónde era que saqué eso, pero tengo entonces 22,7%, 22% más o menos, y lo que me resta es la cantidad de información que tengo como válida para mi cálculo. Entonces me voy acá, ejemplo 1, y entonces dejo ahí. ¿Qué clase de dispersión es? Y en este caso para nosotros va a ser una dispersión media. Si se acuerdan, nosotros teníamos acá que la moda era un poquitito más alto que la mediana y la moda. Capaz por eso, entonces nuestra dispersión está dándome una dispersión media y no una dispersión baja. Si encontrábamos que los tres eran iguales, tanto la mediana, la moda y la media, entonces ahí nosotros íbamos a decir que teníamos una muestra muy homogénea y con una dispersión muy baja. Bueno, chicos y chicas, ahora el ejemplo 2 que les coloqué ahí para que completen la tabla, ya tienen sus respuestas. Ustedes tienen que hacer esto solitos o solitas. Entonces, esa va a ser la tarea. Si quieren replicar estos, repliquen, no hay problemas. Pero la tarea para esta semana es hacer el ejemplo 2 que tienen ya sus resultados. Inclusive, pueden usar estos mismos que también les voy a colocar ahí en plataforma para que entonces ustedes puedan de alguna forma hacer su práctica. Entonces, hasta acá nosotros llegamos por esta vez. Voy a dejar de compartir y espero que les sirva mucho. Así como les decía, y se van a acordar siempre de mí, en todos los indicadores y en todas las investigaciones que nosotros realizamos, lo que más se usa o lo que más se hace en este caso son indicadores estadísticos y son estos. Así vagamente y rápidamente, espero que les haya servido y que tengan en cuenta en algún momento dado para hacer sus cálculos eh, de lo que están ustedes estudiando en este caso. Bueno, entonces dejamos por acá, chicos. Voy a apagarla. Voy a detener la grabación y nos vemos en este caso este sábado en la clase sincrónica. Chau, chau.